Hey, ¿qué pasa, peña? Mirad esto. No. Bueno, ahora ya. Al que acaban de quitarle la máscara es Místico, y esto es una movida. El anonimato para algunos luchadores es sagrado, y perder la máscara es algo muy humillante que puede hacerte perder la carrera. Vamos, que creo que lo que acabamos de ver es un momento bastante épico. Místico es uno de los luchadores más legendarios de la historia de la lucha libre mexicana. Inició su carrera en 1998, con 16 años, y desde entonces ha cosechado una veintena de torneos, realizando hitos como sostener 5 títulos consecutivos. Este enmascarado forma parte de una dinastía de luchadores clásicos. Su padre fue el Dr. Caronte y su mentor, un curioso personaje llamado Fray Tormenta. Y la historia de este último es tan surrealista como el propio México, donde puede salir de la nada una señora de 50 años para tocarte el... Fray Tormenta tiene una historia muy particular. Se trata, y no es broma, de un luchador sacerdote. Pero sacerdote real, de los que da misa. Incluso os puedo contar que Juan Pablo II lo felicitó por su labor. No repartiendo hostias sagradas, sino porque el dinero que ganaba lo destinaba íntegramente en los niños del orfanato del que estaba al cargo. En los 23 años que estuvo en activo recaudó millones, de pesos mexicanos, para los huérfanos. Y me diréis, ¿por qué me estás contando esto, Rendus? Pues porque resulta que Fray Tormenta se inspiró en una película para crear a su personaje. ¿Veis? Todo va tomando sentido. En El Señor Tormenta del año 1962 inventan la historia de un luchador prácticamente invencible que usa el dinero de los combates para atender a los chicos sin hogar. Y alguien estará pensando, vaya, se parece a la historia de King en Tekken. Exacto, se inspiraron en el mexicano para crear el lore del luchador del videojuego. Pero no es la única influencia, vais a flipar. En 1989 se rueda, en Francia, una película titulada El hombre de la máscara de oro, protagonizada por Jean Reno. Y nos cuenta la historia de un sacerdote que vive en San Luis de la Paz, un pueblito al norte de México, y que está al cargo de 50 jovencitos desvalidos a los que la iglesia no puede atender por falta de fondos. Ay, solo hay que ver lo paupérrimo que se ve el Vaticano. Así que para darles de comer se viste de luchador, ocultando su rostro tras una máscara dorada. Precisamente el mismo color que usa Fray Tormenta. Años más tarde, en 2006, en los Estates se estrenan Nacho Libre, sobre un cocinero que trabaja en un orfanato mexicano y que para impresionar a una monja, qué buena idea, y ya de paso para dar de comer a los niños, decide apuntarse a la lucha libre. En esta, al igual que ocurrió en la vida real, la diócesis estuvo en contra de que el sacerdote practicase algo que consideraban violento. Y tanto en la vida real como en la película, la aprobación social consiguió que se acabase aceptando. Recordad que el propio Papa lo felicitó. Lo interesante de esta historia es que el cine, a través de la película El Señor Tormenta, inspiró a una persona, Fray Tormenta, que sirvió como inspiración para más películas. Vamos, que el cine influyó sobre la vida real y a su vez la vida real influyó para hacer cine. Y este no es el único caso en el que el séptimo arte ha creado un luchador para la pantalla que acabó volviéndose un luchador en la vida real. Son varios los ejemplos. El mismo año que se funda el género, en 1952 se estrena Huracán Ramírez, personaje que se pensó para el cine, pero que fue adoptado por el luchador que interpretó el papel principal, volviéndose así su marca personal. Y también de paso uno de los nombres más recordados de toda la historia de la lucha libre. En 1954, solo 2 años después de que se inicie este subgénero, se estrena La Sombra Vengadora, película de la que saldrán 2 personajes, la propia Sombra Vengadora y otro luchador conocido como Rayo de Jalisco. Esta peli se distancia mucho del resto de cintas de luchadores. No habrá combates sobre el ring ni grandes enfrentamientos. Se trata de un thriller de suspense con toques de acción protagonizado por un enmascarado. Y si queréis os digo de qué va un poco. Mirad, la Mano Negra secuestra a un profesor mexicano para que prepare una nueva merca. Descubrió cierta fórmula para fabricar drogas heroicas en forma sintética. ¿Heroicas? ¿Ha dicho heroicas? ¿Así que las bebes y te transformas en un superhéroe de la vida real? Ah, claro, eso explica lo de Rayo de Jalisco. En fin, que para evitar cualquier tipo de problema legal, ambos luchadores, cuando tomaron la identidad cinematográfica, hicieron cambios pequeños en el atuendo, como poner un rayo invertido o cambiar levemente el diseño de la máscara. Y así como Fray Tormenta, Rayo y la Sombra Vengadora fueron personajes que por iniciativa propia decidieron tomar el rol de un personaje de ficción, hay otros casos en los que se diseñaron específicamente para ser una estrella de cine que se volvería después luchador. Uno que fabricaron como si fuese un ídol de K-pop fue a Mil Máscaras en 1964. Este personaje fue pensado para una revista por Valente Pérez.
Su particularidad es que cada día salía al cuadrilátero con una máscara diferente. Bueno, pues en 1966 hicieron su primera película que lo catapultó al estrellato. El lore del personaje se diseñó para hacerlo cinematográfico. Mil Caras era un niño europeo huérfano criado por científicos que lo volvieron un superhombre. Vamos, que parece la historia de alguien de la Marvel. En fin, que el propio Valente Pérez inventó un archienemigo a Mil Caras, Tinieblas, que acabó siendo un actor que hacía de especialista para este tipo de cine. Vamos, que ni siquiera era un luchador profesional. Y aunque estos no saliesen del cine sino de una revista, fue el cine el que los llevó al éxito y el que hizo que empezasen a pelear, en una arena real, claro. Y hubo otros como Neutrón o Caronte, no confundir con Doctor Caronte, que sí que gozaron de buena fama en la industria cinematográfica, pero que no triunfaron ni un poquito como luchadores reales. Aún así, intentaron tener una carrera en la arena siguiendo el rebufo de la fama que les daba estar en las salas de cine. Pero además de a través de los luchadores, hay otras conexiones entre el cine de lucha y la lucha libre. Y algunos casos son bien perturbadores. En Una rosa sobre el ring de 1973, al principio, durante un combate, uno de los contendientes falla en un movimiento y acaba cayendo fuera de las cuerdas y golpeando su cabeza contra una silla, lo que le provocó una conmoción cerebral que acabó con su vida. Ok, pues unos años más tarde, precisamente 20, en el 93, un luchador llamado Oro recibió un mal golpe que le ocasionó una conmoción cerebral que, al igual que en la ficción, le dio un billete al más allá. Total, que todas estas conexiones me llevaron a profundizar en el cine de lucha libre, y la verdad es que es todo un subgénero con más de 150 o 200 películas en su catálogo, de las que más de media centena estuvieron protagonizadas por la misma persona, el Santo. Vamos, que este señor es tan luchador como actor, y es que gracias al séptimo arte, en parte, la lucha libre mexicana vivió sus años dorados entre la década de 1960 y 1980. La influencia que tuvo el cine potenció un fenómeno de masas que, como veréis más adelante, esconde un montón de antropología. Los luchadores más importantes de este periodo fueron Santo y Blue Demon. La carrera del Santo se inició sobre el cuadrilátero en 1942 y su carrera cinematográfica 6 años después, protagonizando un total de 52 películas entre 1958 y 1982. En ellas se mezclan largos combates de más de 10 o 15 minutos con historias de aventuras, acción y misterio, y en ocasiones también algo subidas de tono. De hecho, el Santo tiene un par de películas que están como censuradas y que durante un tiempo estuvieron prohibidas y perdidas, precisamente para no querer manchar esa imagen family friendly que tenía el héroe. Aunque de nuevo de eso hablaremos más adelante. Lo que os estaba diciendo, se ha enfrentado a La Llorona, a la momia de Guanajuato, ha luchado contra marcianos, contra Drácula y los hombres lobo, luchó contra la magia negra, las hijas de Frankenstein, las mujeres vampiro, viajó a la Antártida para azuzarse el hocico con Blue Demon e incluso tiene una que es el Santo frente a la muerte. Ni Chuck Norris se atrevió a tanto. Mencioné que Santo se enfrentó a los zombies en 1961 antes del último hombre sobre la Tierra y como 7 años antes de la Noche de los Muertos Vivientes, adelantándose unos poquitos años al género que se puso de moda a principios de los 2000. De todas las pelis del Santo, es difícil destacar alguna, aunque reconozco que todas las que he visto son entretenidas y tienen ese poder de atraparte frente a la pantalla, por muy estúpido que sea lo que estás viendo. Y creedme que en ocasiones estaba mirando cosas que no tenían ni pies ni cabeza. El propio Santo tenía una favorita, Santo contra el Doctor Muerte. Y creo que es su favorita porque fue la que más presupuesto tuvo, y realmente se nota. No se hizo en 4 semanas, sino en 10. En esta, el Santo se pone el traje para volverse James Bond. Y ya que estamos hablando de las influencias del cine de lucha libre, creo que no estaría de más recordar cómo en Perdita Durango se homenajea al Santo. Esto ocurre durante el asalto a un banco, en el que Bardem, para mantener su anonimato, se esconde tras la identidad del luchador. Muchas gracias, aquí tiene la máscara del Santo. Le dará buena suerte. Gracias. La fórmula que usaban las películas del Santo se parece mucho a las películas de éxito que había en aquella época. En ocasiones nos recuerda a Sherlock Holmes resolviendo misterios. A veces es una especie de James Bond, como hemos visto hace un momento. Pero siempre fue un superhéroe para los mexicanos, solo que con una diferencia. A Superman lo encontrabas en los kioscos dentro de ciertas revistas, pero al Santo lo podías ver en persona dentro de las arenas y comprobar que era una persona de carne y hueso. Además, ocurre algo antropológicamente interesante con su personaje. No es infalible. Tanto en la vida real como en las películas, Blue Demon derrota al Santo. Es decir, el superhéroe no es invencible. Al igual que los dioses griegos, está humanizado. Tiene vicios y virtudes. Y el ring actúa como una especie de Olimpo, desde donde les miramos mientras estamos sentados en una grada. Al igual que ocurría en la antigua Grecia, en los teatros había una orquesta donde se movían los actores, Junco y Lon, donde a través de la mirada de los espectadores se movían las pasiones. Y no me digáis por qué, pero la primera y única
única vez que he pisado el México Arena, sentí que había una serie de similitudes entre la tragedia griega y la lucha mexicana. Para empezar, hay que tener algo en cuenta. La lucha no es un deporte, como lo es el ajedrez o el boxeo, donde dos contendientes miden sus fuerzas, ya sea intelectual o física, sino que se trata de un espectáculo, uno que requiere una alta preparación física y mucho entrenamiento, como los malabaristas del Circo del Sol. Sus integrantes no son deportistas, pero sí atletas. En la lucha libre no tienen sentido las apuestas porque el resultado está condicionado por una narrativa. En definitiva, tanto lucha como tragedia griega son espectáculos y no deportes. Son representaciones. Lo que ocurre ahí no es real y el público asume su parte de complicidad, dándole verosimilitud a lo que tienen delante de las narices. Lo importante es divertirse. Por lo tanto, en ambos también se actúa. Y se actúa con una finalidad, buscando la catarsis sobre el público, valiéndose además de la exageración, ya sea de emociones en el teatro griego como de gestos en la lucha libre. No mames, qué verga. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Oh! Pero eso no es lo único que me llamó la atención. En ambos casos se tratan de espectáculos muy simbólicos, ya que en los dos se expresa la lucha del bien y del mal. En la tragedia griega a través de lo dionisíaco y lo apolíneo. El primero, asociado con Dionisio, dios griego del vino, representa el caos, el desorden, mientras que lo apolíneo, como su nombre indica, se relaciona con Apolo, dios griego de la luz, el orden, la razón y la belleza. Vamos, que ahí tendríamos un enfrentamiento entre lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo. Pues algo similar ocurre cuando los luchadores suben a la arena. Mientras es su presentación, las luces se tiñen de rojo, color de la violencia, o de azul, color de la calma. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, ocurre dependiendo del estilo de lucha de quien está accediendo al cuadrilátero. Rudo, de rojo, o técnico, de azul. Tanto el código de colores como los estilos de lucha de los enmascarados mantienen esa idea de dualidad que estaba siempre presente en la tragedia griega, que por cierto también trataba de fondo el tema de la justicia. Algo que, por supuesto, está muy presente en las arenas. Los rudos no suelen jugar limpio, mientras que los técnicos representan valores de rectitud. Y como buenos espectáculos narrativos, se apoyan en la historia para crear sus propios mundos. En el teatro tiene mucho peso el linaje y la dinastía a la que pertenecen los protagonistas, y lo mismo ocurre con la lucha libre. Detrás de cada combate y de su resultado hay una historia familiar que construye el propio drama. Eso le pasa tanto a Edipo como a Fray Tormenta. Normalmente, las historias de la tragedia griega se caracterizan por narrar sucesos trágicos con personajes de linaje noble enfrentados a un destino fatal. Y solo hay que escuchar a los comentaristas de la lucha libre para darte cuenta de que algo así también está en su ambiente. Señoras y señores, México, catedral para todo el planeta Tierra. Y hay más elementos comunes. Aunque os parezca obvio, ambas disciplinas se escenifican delante de un público en complicidad con los actores. O dicho de otra manera, existe una dicotomía actores y coro que en la lucha se expresa entre luchadores y público. ¡El pinche negro viene, marihuano! Y me diréis, ¿y qué? Como en el fútbol, no exactamente, porque en el teatro y en la lucha se da una dialéctica entre esos elementos. Me explico. En la tragedia griega existe algo conocido como principio de alternancia. Es un tipo de estructura donde se alternan las partes habladas con las partes cantadas por el coro. Pues siento que en la lucha se da ese principio de alternancia. Primero el enmascarado tira al rival al suelo, pero en vez de rematarlo, se dirige al público volviéndolos el coro. Y en ese momento cruzas la línea de ser espectador para volverte un observador participante que interactúa directamente con los protagonistas. Y un detalle más que fortalece esta comparación. El coro tenía una función importante en la tragedia, no solo de comentar la acción, sino también de representar la voz del pueblo y de reflexionar sobre los temas morales e intelectuales de la obra. Es, salvando las distancias cada vez que el público grita ¡acaba con él! O ¡hazle pinche mierda! Vamos, que tanto la tragedia griega como la lucha libre tienen una finalidad social catárquica. ¿Y qué me decís de lo de las máscaras? Ambas disciplinas las usan para cubrir la identidad de los intérpretes, y al no tener el lenguaje facial utilizan otros como la expresión corporal haciendo gestos exagerados, cosa que por supuesto se puede ver en la lucha libre constantemente. Para ir cerrando esta idea, os diría que la lucha libre es una versión moderna del teatro griego, donde se fusionan todas sus formas que eran la tragedia, el drama satírico, la comedia y el mimo. Todo eso lo encontré la noche que estuve en la arena, bueno, y junto a la farsa teatral. Quiero que le digas a la gente, esa gente que opina que la lucha libre es falsa y es puro show y la chingada. Mira,
falso el amor de tu novia, vato. Así de simple. Pero no estamos en el canal de Antropología en la Sombra, así que vamos a centrarnos en los temas de este canal, el cine. La primera vez que el cine mexicano muestra un combate de luchadores en un ring es en una película mexicana de 1932, Padre de más de 4. No se trata de una cinta de lucha, ya que el protagonista es un padre de familia que busca la manera de alimentar a sus hijos, lo que incluye aceptar ser el saco de un luchador durante un combate en la arena. Así que tendremos que esperar 20 años para encontrarnos con la primera auténtica película fundadora del género, que se tituló La Bestia Magnífica, y es echando cuentas del año 1952. En esta sí tenemos como protagonistas a unos jóvenes que se dedican al mundo del wrestling en su tiempo libre, hasta que conocen a un manager que quiere apadrinarlos. Los dos amigos irán ganando y tomando relevancia hasta que una mujer se interpone entre ambos, primero liándose con uno y luego con el otro. Ella los manipula para erosionar su amistad, haciendo que todo acabe en un drama de dimensiones épicas. Y bueno, esto podría servirme para mencionaros como en absolutamente todas las películas que me he visto de este género, que han sido unas cuantas, bueno, pues en todas mujer que aparece, mujer que es o una inútil o una manipuladora o una caprichosa o lo que sea, pero siempre es como una especie de fuerza antagónica e irresistible que aparece solo para desordenarlo todo. Supongo que son cositas de la época, o que sobre los luchadores siempre ha existido el fantasma de la mujer que rompe las carreras. En fin, que en 1952 se hacen 4 films que se consideran fundacionales del género. Las ya mencionadas La Bestia Magnífica y Huracán Ramírez, a las que hay que añadir El Luchador Fenómeno y El Enmascarado de Plata. Ojo, esta última no protagonizada por el Santo. Un par de años más tarde hay 2 metrajes que adelantan la que se va a venir: El secreto de Pancho Villa y El tesoro de Pancho Villa. ¿Y qué tienen de especial estas? A ver cómo lo digo, la falta de verosimilitud. Mirad esto, enmascarados y luchadores mexicanos durante la época de la Revolución. ¿Por qué no? ¿Una peli donde se matan vaqueros a hostias limpias? ¡Oh, sí! Y esto es lo que encontramos en líneas generales dentro del cine de luchadores. Situaciones sin sentido, largos combates en la arena que son el deleite de los fanáticos y, en contadas excepciones, buenas películas. Tal vez mi favorita de las que conozco, y que se aleja mucho de esa fórmula santera, es La leyenda de una máscara, película con la que se inició Damián Alcázar en el año 1989, y que gira en torno a un periodista al que le encargan descubrir la auténtica identidad de la Máscara de Oro, un tipo que murió llevándose el secreto de su nombre a la tumba. A través de su argumento nos acercamos un montón a cómo funciona la vida detrás del ring, cómo son los luchadores y también a conocer cuáles han sido sus miedos, como el tema este del anonimato. De todas maneras, creo que lo voy a ir dejando por aquí. Se me queda el que sería el auténtico temazo de todo esto, que es la peli del Santo, que estuvo prohibida por ser Cine X. Si este vídeo os gusta, es posible que saquemos una segunda parte, y si no y me apetece, pues creo que también la haré. Voy enmascarado para no asustaros, estás en La Filmo y nos vemos en los vídeos.